Morata. Servicios informativos. Está con nosotros Rosario Gómez y su equipo de alumnos, de algunos alumnos, para explicarnos su nuevo cargo en el ayuntamiento, o enseñando literatura, ¿no es así? Sí. Y digamos sacándole jugo a su puesto o su licenciatura de filóloga. Entonces también vamos a presentar los alumnos, que son Conchi Mora, Geni Bizoso y María Ángeles Priego. María Ángeles Priego, vecina nuestra de Perales. Buenos días. ¿Y Geni? Buenos días, morateño. Morateño vale. De cepa. Nos hemos visto. Bueno, yo soy nueva en estas lares, pero bueno, ya me conocéis. Sí. Entonces, a mí se me ocurren las preguntas, las hago de las tres, y luego ya contestáis si os parece bien. Sí. Que son de Catón. Vamos a decir, la pregunta: ¿en qué consiste el curso? ¿Cuáles son sus peculiaridades? ¿Y qué beneficios aporta su realización? ¿El curso de literatura? Sí. Vamos a ver. Yo voy a hablar de los dos cursos. Del curso del taller de expresión escrita, que ya lleva rodando 2 años. Este año sería el tercero. Y el nuevo, que está en proyecto, que he presentado el proyecto este año. Al concejal de Cultura le ha parecido bien y está puesto para ver si sale adelante con nuevos alumnos. El curso de taller de literatura, el objetivo es que la gente, que los alumnos nuevos que se apunten, disfruten conociendo más de la literatura española, aprendiendo de ella, aprendiendo y a la vez la historia de España, porque va muy interrelacionada con la literatura. Tenemos que ver, antes de conocer a los autores, tenemos que ver todo el contexto donde se desarrolla el autor, donde vive el autor, donde se muestra cómo está en ese momento en la economía, la política. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el siglo XV, Juan de Mena o el Marqués de Santillana. ¿Cómo viven esos autores en ese tiempo? Pues hay que buscar cómo viven esos autores, cómo se muestra España en ese tiempo, qué acontece, cómo está la economía en ese tiempo, cómo está la política, que les va a influir mucho en su desarrollo para que luego ellos escriban de la manera que escriben. A ver, un escritor escribe desde su tiempo y para su tiempo, para las gentes de su tiempo. Entonces, pasa como ahora, como en el siglo XXI. El escritor del siglo XXI escribe para que le lean los lectores del siglo XXI. Entonces, hoy, claro, hay otros adelantos, hay otros avances con las nuevas tecnologías y te puedes ir, la historia ha ido avanzando y te puedes ir a decir, venga, voy a escribir una novela histórica, por ejemplo, del siglo XIV. Me documento y pongo en el contexto del siglo XIV los hechos que acaecieron, pero la tengo que adaptar a la mentalidad de la gente del siglo XXI para que la gente la entienda. Pues eso, primero vamos a leer, porque el taller de literatura básicamente va a ser lectura. Hay que acercar la lectura a los alumnos de una forma que sea divertida, que no sea aburrida, que sea gratificante para los alumnos y al mismo tiempo pues estudiar, no en sí estudiar, sino acercarnos a la lectura con gusto, estudiar la historia
todo lo que se va desarrollando a través de los siglos, y cómo los autores se van desenvolviendo y cómo van escribiendo sus textos, unos de una forma, cada uno con su estilo determinado, y cómo ven ellos, cómo reflejan la sociedad de su época. Muy interesante. Sí, yo creo que sí. Porque incide en el conocimiento de nosotros mismos. Exactamente, sí. Y también a valorar lo que somos y lo que tenemos. Sí, así es. Que está poco valorado. ¿Estáis de acuerdo? Hombre, es que cuando... Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Cuando escribes un libro, o sea, te lees un libro, pues también te gusta conocer la vida de ese autor. Entonces, según él haya vivido, refleja en el libro. Es que es el entorno. Pues chica, es que es interesante. A mí, vamos, estoy por apuntarme a los dos, es que no puedo ya. Pero eso es interesante. Es que yo el gusto por leer, el gusto hace poco que he acabado la carrera de lengua y literatura, y siempre, para ponernos en contexto, hemos estudiado primero la vida del autor, claro, para luego entender por qué escribe de esa determinada manera, claro, y con ese estilo, porque luego el estilo, cada persona imprimimos nuestro propio sello con nuestro estilo. Es que ¿no? Como seas, lo reflejas y lo marcas, lo que te ha marcado. Claro, pero para eso tenemos que conocer primero todos los datos del autor. O sea, tenemos que ver por qué el autor escribe de esa determinada manera. ¿Qué puede influir en un autor? Pues influye mucho. Primero, ¿cómo ha vivido ese autor? ¿Qué circunstancias ha vivido? ¿Qué le ha rodeado? No es lo mismo un autor que ha vivido una época donde no ha habido guerras, donde ha estado tranquilo, esa persona ha estado tranquila, donde ha vivido pues rodeado de comodidades, comodidades, sí, de comodidades, que sea pobre, o el que ha estado rodeado de miseria, claro, que eso al final influye mucho en su manera de ser y en su comportamiento y en la manera de ver el mundo. Eso es. Y eso luego le va a influir en la manera de ver su escritura, o sea, de conectarse con el lector mediante su escritura. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, siempre yo lo voy a trabajar así, lo voy a trabajar como lo han trabajado conmigo en la facultad. O sea, así entiendo yo la literatura. Primero, hay que ver el contexto, lo vamos a ver por siglos. Primero hay que ver el contexto donde se desarrollan los autores, y luego vamos a ver la vida del autor, y luego, después de ver la vida del autor, vamos a ver las obras. Sí. Y así lo entiendo. Sí, y así lo entiendo y así lo voy a trabajar. Un proceso lógico. Sí. Porque cosas que te resisten, que te parecen ridículas, que no las entiendes, sí, si te explicas incluso el contexto, entonces sí, las entiendes. Claro. Entonces, dentro de la vida de un autor, hay procesos distintos, hay elaboraciones distintas de obras que dices, ¿y cómo este autor ha podido escribir esta obra y 20 años más tarde ha escrito esta otra que no tiene nada que ver? Pues porque ha habido también una evolución en ese autor, y a lo mejor ha vivido otras circunstancias que le han dejado marcado y se ha ido en otra dirección a escribir otro tipo de obra. Pero algo le ha tenido que pasar a ese autor para escribir en otra dirección, y eso lo tenemos que ver en clase. Entonces yo desde aquí animo a que para eso hemos venido también, para animar a todo el que le guste la literatura y le guste el enfoque que yo estoy diciendo que voy a dar, pues que se anime a apuntarse al taller, que yo creo que va a ser interesante y que van a disfrutar mucho. ¿Estáis tratando ahora algún autor? ¿Con qué autor estáis tratando ahora? No, es que no ha empezado todavía el curso. Vamos a empezar con la Edad Media. La Edad Media. Y con los autores más relevantes de la Edad Media. Como Gonzalo de Berceo, por ejemplo, el Conde Lucanor. Vamos, el Conde Lucanor es una obra. ¿Y Cervantes para cuándo queda? Cervantes queda para el siglo... después. Sí, después. Cervantes, aunque él escribe el Quijote en el siglo XVII, a principios del XVII, pero Cervantes es una figura del siglo XVI, porque la mayor parte de su vida la vive en el siglo XVI.
Entonces hay que verlo en la segunda mitad del siglo XVI. Pasa que el siglo XVI tiene mucha tela, siglo de oro tiene mucha tela, pero hay que verlo en ese contexto, en la segunda mitad del siglo XVI. De todo sí. En el siglo de oro, claro. Vamos a ir viéndolo por siglos, o sea, toda la Edad Media, siglos XII, XIII, XIV, lo veremos todo junto, y luego ya siglo XV, que ya es también más relevante en cuanto a literatura, ya lo veremos aparte, y luego ya siglos de oro, siglo XVI, que es el Renacimiento, siglo XVII, Barroco, también lo veremos aparte, siglo XVIII, Ilustración, siglo XIX, Romanticismo, y ya siglo XX también lo veremos en dos partes, porque la primera parte hasta la Guerra Civil tiene bastante importancia, y luego a partir de la Guerra Civil la segunda parte también. O sea, lo vamos a dividir, sí, en partes. ¿En cuánto tiempo calculas el curso? Pues voy a estar todo el curso. Vamos a ver el tiempo que nos da. Lo mismo no acabo el curso, depende de cómo se nos vaya dando. Yo prefiero, y depende de las dudas que vayan surgiendo también a los alumnos, yo prefiero que quede todo bien claro, lo que les vaya dando, que las dudas que vayan surgiendo se vayan aclarando bien, aunque nos quedemos en el siglo XIX, por ejemplo, a darlo todo, empeñarnos en darlo todo, y que luego queden ahí lagunas. Yo soy de las personas que prefiero darlo bien, pero si no sé con los alumnos que voy a contar ahora mismo, sé de algunos que ya están inscritos, pero de otros no. Entonces depende también de las ganas que tengan ellos. Si tienen ganas de profundizar más, yo voy a profundizar con ellos, o sea que vamos a ver. Sí, que para los que estén interesados, ¿qué horarios y qué días lectivos tenéis? Para los que estén interesados hay que ir a apuntarse a la Casa de la Cultura, Francisco González, a Animación Juvenil con Blanca. Sí. Hay que hablar con Blanca, y la fecha límite es el 27 o el 28, ahora mismo no recuerdo bien, o sea, tienen toda la semana que viene. Me parece que es hasta el 28, me parece. Y empezamos el miércoles. Este taller va a ser los miércoles, de 5:30 a 8:30. Van a ser 3 horas de literatura, o sea que va a ser un placer poder estar 3 horas con literatura. Pues sí, ya lo creo, ¿no? Sí. Pues oye, enhorabuena por la iniciativa, ¿eh? Muchas gracias. Hay que agradecérselo al Ayuntamiento y al concejal de Cultura, al área de Cultura. Sí, en este caso a David Loriente, que le presenté el proyecto y le pareció bien. ¿Y qué capacidad tiene el aula o el sitio donde estáis? ¿O el número de personas que pueden asistir al mismo tiempo? Este año nos han cambiado el aula, entonces ahora mismo no te puedo decir qué capacidad puede tener, no lo sé. ¿Cuántas sillas, cuántos alumnos podrían caber? No lo sé. ¿Y eso cuál es? Así, hacemos como un repaso televisivo, ¿no? Empieza la clase, cada uno ya tiene su libro, ¿no? Supongo. Lo suelo dar por apuntes. Yo suelo dar fotocopias, sí. Fotocopias. Sí. Vale. Entonces ya se da un repaso lectivo de todo lo que es eso, ¿no? Sí. Fotocopias. Hay algún diálogo después, se supone, ¿no? Claro, sí. Hablaremos sobre ello, sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Leeremos mucho. Claro. En voz alta también, para que cada alumno... Para también educar la... Sí, para eso es. En público. Eso es. Sí. Interesante. Para educar la dicción en público, para quitar la timidez. Sí. Y al mismo tiempo, pues que no pasa nada por leer, no pasa nada. En el taller de expresión escrita leemos todas las semanas, y aquí están ellos que lo pueden corroborar. A ver si sale algún locutor bueno para aquí. Bueno. No, te lo digo en serio. Sí. Por ejemplo, un programa de lectura. Sí. No existe ningún programa de lectura, y hay parrillas. ¿Para la radio? Para la radio. Sí. Entonces, en el de expresión escrita, en el taller de expresión escrita, insisto mucho en que lean bien, que lean despacio, que paren, que hagan sus pausas correspondientes. Les insisto mucho, y la verdad es que han mejorado muchísimo.
desde el principio hasta ahora, en este curso, han mejorado mucho. ¿Verdad, María Ángeles? No, sí. Muy bien. Imagínate que te lean el Quijote sentado en un sillón. Pues eso sería una maravilla. En tu casa, oyendo la radio. Sí. Y además encima grabando todo. Sí. Entonces. Eso sería una maravilla. Pues eso se puede hacer. Sí. Y además te llevas este chisme y cuando está el programa, si estás en el autobús, abres y lo escuchas. O sea que. Sí. Que tiene muchas posibilidades la tecnología ahora. Eso ya es como si fuera una radio. Sí, claro. Lo bajas en directo, además, en directo. Y si no llegas a tiempo, pues cuando ya haya terminado el programa, te bajas el paquete aquí y le escuchas cuando tengas tiempo. O sea que eso lo tenemos, todo lo tenemos. Oye, pues muy bien. No sé, ¿algún comentario vuestro? Nada, yo simplemente decir que el curso merece la pena, que es una pequeña ventana a un mundo espectacular de la literatura, que es maravilloso poder entender la literatura desde un contexto sociopolítico de los acontecimientos que se vivían en ese momento, y es cuando empiezas a integrar realmente y te empieza a gustar el libro que está entre tus manos. Es lo que hace Rosario cuando estamos en clase, te adentra en el contexto y te hace ser pues un pequeño protagonista de ese libro, y es cuando ya te apasiona. Y de hecho nos hemos divertido muchísimo en clase con muchos pasajes del Conde Lucanor o del Mester de Clerecía o otros pasajes de otros libros. Del Arcipreste, ¿verdad? Del Arcipreste de Ita, con Don Carnal y Doña Cuaresma. Muy interesante, muy interesante. Tengo una es que el año pasado hacíamos ya 3 horas del taller de expresión escrita, pero la última hora la dedicábamos a literatura. Entonces ahí yo vi que 1 hora de literatura se quedaba corta. Por eso ha sido, para ellos se quedaba corta, yo veía que se quedaba corta para mí y para ellos también, porque disfrutaban mucho con ella. Por eso pensé en presentar un proyecto a David este año y dividir las 2 clases, hacer dos talleres, uno de expresión escrita y otro de literatura. Por eso ella ya sabe también de lo que va el tema, y Geni también con el de literatura. María Ángeles lo ha definido todo muy bien definido. Yo tengo algo que agregar, y es que con una licenciada con matrículas de honor y sobresalientes ya está todo hecho. Somos unos privilegiados. Hombre, pues sí. De tener a alguien de su nivel y que le gusta. Efectivamente, y que le gusta, que es muy vocacional lo de él. La ilusión que tiene, porque conocemos un poco su trayectoria, ¿verdad? Y tremenda. Ahora a ver si entre todos matamos ese virus que tiene la lengua española, que es un virus que yo no sé si algún día lo podremos erradicar, que son las redes sociales. Sí. Que ahí estamos perdiendo sobre todo a la gente joven, que está dejando pues en un lado pues sí, digamos, toda la base de nuestra cultura y de nuestro bien hablar. Bueno, imagino que con los años se darán cuenta o no lo sé. De lo que se trata es desarrollar este tema, porque este tema además tiene un sentido práctico, y lo tengo yo en boca de 2 o 3 pensadores. Si quieres conocer el futuro de tu país, apréndete la historia. Pues sí, claro, cierto. Si eso cala, pues puede ser un argumento muy poderoso. Entonces, la cuestión es que que evolucione, y luego que se haga misionerismo. Es decir, haz esto, chico o chica, porque de verdad tu vida va a cambiar de perspectiva, lo que tú decías. Y si cambia de perspectiva, pues probablemente a mucho mejor. Porque tú sabes que el lenguaje de las redes sociales es infame, y además el tema de WhatsApp tiende a confundir, porque lo pone todo mal, o sea, lo pone todo junto, no sé qué, o sea que la gente es perezosa a la hora de escribir, con esos chismes tan pequeños se escribe reduciendo al máximo, y entonces, entonces ya no se entera. Están destrozando la lengua, es verdad. Entonces, claro, eso no quería hacer una defensa que hace aquí Luis Ramoneda
que es un autor de un libro de manual de redacción, y dice, leo textualmente: cuando se descuida la expresión oral y escrita, o no se tiene nada que decir, o se desprecia la capacidad de las personas para entenderse con los demás y para comunicar lo más noble, las ideas y los sentimientos. Y se olvida además la importancia creciente en nuestro entorno del trabajo bien hecho, del cuidado de los detalles, del buen acabamiento, de la perfección que lo dignifica y nos dignifica. Pensemos en las grandes ideas y manifestaciones artísticas, científicas, etc., que nos han llegado a lo largo de la historia a través de la palabra, tanto oral como escrita. Se requiere curiosidad. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por el significado de nuestro nombre, de nuestro apellido, del topónimo del lugar en el que nacimos, por el origen de tal o de cual palabra, o de expresiones coloquiales, de refranes, etc., que a lo mejor usamos o escuchamos a menudo, por la riqueza de nuestro sistema de sufijación? Es muy necesario saber idiomas, pero no a costa de menospreciar o estropear el nuestro, en el que están nuestras raíces, nuestra historia y nuestra cultura. Esto ha de llevarnos a sentir un gran respeto por todas las lenguas, por supuesto que ninguna es superflua, y a tratar de conocer muy bien aquellas que necesitemos aprender, porque saldremos enriquecidos. En la expresión oral caben licencias que no son admisibles en la expresión escrita. Por esto es muy importante pensar bien lo que vamos a escribir, redactarlo con atención y revisarlo con un poco de calma. No se trata de que todos escribamos como Cervantes, pero sí de que nos expresemos con corrección. Nos va en ello más de lo que con una mirada superficial cabría suponer. El empobrecimiento lingüístico lleva a la penuria social y cultural y deja a las personas indefensas ante los manipuladores y los tiranos. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien. Quisiera decir algo sobre los anglicismos que nos invadieron en su momento. Que estábamos invadidos, estamos invadidos, sí. Creíamos que era el único problema que tenía la lengua española. Y bueno, sin ser reiterativo, vuelvo otra vez al tema de las redes sociales, que creo que es algo generacional y que se va agudizando con el tiempo. O sea, que no es que se vaya subsanando o se quede ahí, no, que lo que va de mal en peor. Falta de amor de patria. Pues eso es lo que pasa. ¿Tengo un par de minutos? Sí. ¿Sí? Sí. Pues con respecto a los anglicismos, he estado estos días leyendo un artículo de Rafael Lapesa, don Rafael Lapesa, que era una eminencia, era un filólogo y un lingüista de primera línea español, que ya ha muerto, y dice, en cuanto a la calidad del lenguaje, se expresa así: en cuanto a la calidad del lenguaje en curso, existe la impresión de que está corrompido por el extranjerismo y degradado por el empleo descuidado e inculto. Tal impresión no está justificada por lo que respecta al nivel literario, que en general se mantiene alto y sigue siendo expresión de muy valiosas creaciones en España y América. En cuanto al extranjerismo, es cierto el peligro del anglicismo bobalicón, hijo de estúpido complejo de inferioridad. Pero hay también el extranjerismo que acompaña a la recepción de nuevas realidades o nuevos conceptos, y que no siempre es fácil de traducir. No es el mayor peligro. Nuestra lengua puede incorporar los términos foráneos que precise y eliminar los superfluos, como hizo en la Edad Media con el torrente de arabismos y galicismos en nuestro siglo de oro, con los italianismos, y desde el siglo XVIII con los galicismos otra vez. El mal verdadero de nuestro uso lingüístico es la incorrección, la chapucería, fomentadas por la prisa y la incultura. La prisa daña la expresión escrita, en la prensa noticiera, la expresión hablada en la radio y la televisión. No hay tiempo para revisar en una agencia informativa o en un periódico la noticia venida en lengua extranjera o recogida en su tosca espontaneidad. Se improvisa demasiado al hablar en público. Es preciso exigir mayor decoro expresivo en los grandes medios de comunicación. Hay que remediar, sin embargo, un mal más profundo:
La deficiencia en la formación escolar. No es suficiente el tiempo dedicado a la enseñanza de la lengua, centrada con frecuencia en nomenclaturas gramaticales abstrusas y pedantes, y laxa en cuanto al aprendizaje de la dicción correcta y la redacción consecuente y precisa. La falta de lectura se agrava por la competencia de la televisión. Esto lo decía en una conferencia que dio en Madrid en 1988. Han pasado 30 años y este problema está mucho más agravado. Sí. O sea, es que lo vemos ahora y digo, ¿qué visión tenía este hombre de futuro en cuanto a la lengua para ver ya hace 30 años esta visión que hoy está mucho más, este problema está mucho más agravado, es mucho más grave con respecto a la lengua? Ya lo creo. Y además, si fuera poco, las ideologías. Sí, ya era lo que faltaba, lo que cabía esperar. Sí. Muy bien. Conchi, ¿alguna cosa? Pues nada, yo decir que yo voy a ser nueva en el taller, en el de escrituras. Me he animado porque siempre he tenido ahí no la espinita, la curiosidad esa de cómo se escribe, porque sé hablar muy bien, no muy bien, sé hablar mucho, pero no sé escribir. Es que no soy capaz de lo que tengo dentro ponerlo, y siempre he sido muy imaginativa y siempre, pero es que yo admiro a la gente que no soy, de verdad que no me sé expresar con un lápiz, no sé, no, y entonces no sé, pues voy a intentarlo, a ver, no sé qué pasará, si me gustará el taller. La verdad que me gusta porque todo, no sé, pienso que sí. Lo que me ha encantado es lo que el de literatura que ha dicho, no sé si no me cambiaré, si me veo imposible en el otro me cambio al de literatura. Me ha encantado lo que has comentado, Es que eso es lo que me gusta a mí, pero lo que tengo es falta de tiempo, y es eso que vamos a ver, voy a ver qué pasa. Simple curiosidad, no es que yo quiera escribir ni mucho menos, pero tengo la cosa esa, me encanta leer. Y como es que simplemente cuando había en el mundo de la comunicación, por ejemplo, electrónica, ya no hablo de WhatsApp, que eso es, sino simplemente por el correo electrónico, hacer cartas correctamente, es la forma en que se te entiende mejor, y además, no sé, lo haces con cierta calidad y hasta con cierto convencimiento de lo que estás leyendo, pues es que convence más la buena lectura, o sea, el escrito bueno, bien hecho, que la chapucilla y tal. Y hacerlo en plan natural siempre es lo más sencillo, intentando no utilizar palabras de esas rocambolescas y tal cual. No, sí, es así, eso es otra la buena expresión se trata de eso, prácticas, de prácticas. A ver, ¿cómo se aprende a caminar? Caminando. Pues a lo demás se aprende igual. Sí. Muy bien. Hay que hacerlo mal, hay que emborronar, hay que tirar papel, hay que volver a escribir, volver a empezar. Bueno, ellos ya Geni lleva 2 años y María Ángeles lleva 1 año. María Ángeles ha acabado terminando el cuaderno este año, ¿no? He acabado con 3 bolígrafos, que me ha hecho muchísima ilusión, porque con la informática no escribes realmente, todo tecleas, y 2 cuadernos. Yo estoy encantada de mis apuntes, tachaduras y líneas de un lado para otro. Sí, muy interesante, es muy bonito. Enfrentarte a un folio en blanco siempre es muy difícil. Pero yo es que no sé cómo sois capaz. Yo no puedo y pienso que no voy a poder. Fijaros, ojalá el año que viene venga y diga, pero ¿cómo puedes? Yo es que no sé. Y fíjate que pienso cosas, pero yo no puedo. Pues en el proyecto que ya está en marcha, que ya está... Han escrito un libro. Ya, eso ya lo sé, sí. Van a salir, está ya en maquetación. ¿Y que han hecho cuentos o historias o escritos, lo que sea? Sí. Van 6 relatos de cada... Sí, 6 relatos de cada uno. ¿6 de cada uno? Sí. ¿Y solamente en el año pasado? En el año hicimos más de 30. ¿Han hecho? ¿Cada uno? Cada semana hacían un relato. Más de 30 ¿Dónde me voy a meter?
¿Dónde me voy a meter yo? Los míos son muy cortitos, muy No hace falta que sean largos, hace falta que estén bien expresados y que se entiendan, bien escritos. No hace falta, yo no pido que sean largos. Mira, yo para contar soy una contadora de lo que sea, pero para escribir bueno. Lo puedo hablar, hay que dar pero tiempo no, al tiempo. no escrito. Eso es lo que me falta. ¿Sí? Claro, es que Hay yo que no dar sé, tiempo al tiempo, Conchi. porque yo me puedo imaginar cuentos que yo a los críos los hablo, los cuento, cosas que me imagino, pero yo no soy capaz de... Que te explique María Ángeles sus primeros relatos. Los primeros relatos eran media hoja y ahí me quedaba, no pasa nada. Y los últimos más largos, y luego sobre todo mucho hincapié en la corrección ortográfica, puntuación, que es lo que aquí Rosario... Sí, pues en eso yo tengo que aprender, lo reconozco. Pausarnos bien, leer Para eso vas a ir al taller, para aprender. Si supieras no tendrías que ir. Pero no sabes cómo es capaz de la nada que ella te vaya guiando, abriendo a una forma de escritura maravillosa, querer aprender de ella y querer mejorar. Pero eso lo hace la profesora, no lo hacemos nosotros. Ella te va guiando y te hace que te guste. Y por eso es muy importante que este pequeño espacio en la radio dé a conocer estos talleres que son muy pioneros. Que la gente pues piensa, bueno... Que es empezar y dar un espacio a la cultura que nos está dando y que es muy importante para nosotros que somos adultos, pero también que se dé a los niños que van a clase y tienen muchas asignaturas, pero ¿dónde está ese interés por quererlo conocer? Es como una obligación. Es el profesor el que tiene ese deber y es el que te va a hacer que realmente llega a casa con ganas de abrir a un profesor. Si le gusta algo lo refleja en el niño y la pasión con lo que lo da, eso se lo transmite a los alumnos. Y la pasión que te va a dar Rosario, vas a escribir. Es que si tú hablas con pasión de una cosa que te gusta y que te encanta, a la gente que tienes se lo transmites. Si es verdad. Algo muy importante también. Ahí está la clave. Algo muy importante también, que la profe lo hace de maravilla, y es que la gente súper preparada como ella sabe en cada momento cuándo tiene que cambiar de registro. Me explico, dependiendo con quién esté tratando, con quién está hablando, ella sabe respetar, ella sabe, hablo de gente preparadísima como ella, que eso es importante, a excepción de alguien que habló en público estas fiestas en Morata, desmereciendo pues a la gente que tenía menos nivel cultural que él. Pues entonces la gente preparadísima como ella sabe de qué manera tratar y hablar con uno o con otro, dependiendo de su nivel pues eso es lo que de preparación, claro. Que se tiene que adaptar a que uno puede saber la manera y cómo sepa cada uno. Eso es, pero la gente realmente que sabe es la gente que se puede bajar al que no sabe. Pues el que presume de tanto realmente no sabe tanto, ¿sabes? Es que eso es el maestro, que es que aquí ahora te dan, como yo que soy virgen en esto, pues entonces tendrá que bajarse a mí y claro, yo la tendré que escuchar con toda la atención del mundo, pondré mi interés, no te lo aseguro que pueda, pero bueno. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya hemos tenido una buena sesión, hemos estado casi una hora. Hoy se nos ha pasado, ¿verdad? El tiempo volando. Es que cuando hablamos de cosas que gustan... había empezado ya la hora, había empezado ya la una, pero casi. Entonces, los micrófonos ya lo sabéis, están abiertos a hacer sesiones como ejercicio o coger un programa de manera de entrenamiento que ellos se pueden escuchar a sí mismos porque todo queda grabado, ¿no? Y corregirse, que es lo que hemos hecho con el taller de radio de los niños. Se corregían ellos mismos, les poníamos aquí, los grabábamos y ella salía y decía, ¡ay! Esto no está bien. Muy bien, me he equivocado, no sé qué. Es lo mejor, la autocorrección también. O sea que, claro. Y es facilísimo hacerlo aquí. Así que queda abierto. Podemos poner una radio. Pues muchas gracias. A ver un momentito, que ya tenemos. No sé qué pasa. Algo ocurrido.